Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Mera, soy docente de Compensar del área de belleza integral. Hoy vamos a tener una sesión de maquillaje artístico y vamos a mirar un maquillaje en 3D. Entonces acompáñenme y miramos los materiales. Bueno, estos son los materiales. Vamos a necesitar una paleta de pintucaritas. Si no tenemos paleta de pintucaritas, podemos usar sombras. Vamos a necesitar bases líquidas como la blanca, la negra y la café. Si no tenemos esas, podemos, como es sobre la mano, podemos utilizar acrílico o también delineador de ojos. Un vaso con agua, un aplicador de espuma. Vamos a necesitar pañitos húmedos y pinceles de diferentes tamaños. Entonces pinceles cuadrados, ¿sí?, que nos van a ayudar a difuminar. Vamos a necesitar un pincel delgado para detalle y, muy importante, un delineador en lápiz blanco. Y aquí un recipiente donde yo pueda colocar producto. Bueno, entonces muy importante es que cuando yo vaya a elaborar un tipo de maquillaje de estos, yo debo tener la imagen, ¿sí? Pues lo ideal es tener una impresión, una buena impresión de la imagen que yo quiero poder hacerla. Entonces en este momento pues yo no tengo para hacer la impresión, pero entonces voy a utilizar este celular. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, lo primero es que cuando yo tengo la imagen, por ejemplo, yo veo que acá está la muñeca, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí, está la muñeca y los dedos, ¿cierto? Entonces yo voy a trazar un plano cartesiano a la mitad de la mano y de la muñeca. ¿Listo? Entonces lo tracé por acá y luego por la mitad del dedo corazón. Entonces así yo voy a crear las proporciones para poder hacer bien el diseño. Bueno, entonces después de hacer esto, ya tener mi plano cartesiano ahí, puedo aplicar sobre la mano base o la base corporal de color piel, o sea, esta. ¿Listo? Si no tengo esta, entonces puedo utilizar base. Bueno, entonces aquí ya hice el croquis de la imagen que voy a trabajar, ¿sí? Miren, aquí lo hice con el lápiz blanco. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a maquillar. Entonces es muy importante, voy a empezar con un tono café. ¿Listo? Voy a poner un poquito de amarillo, este amarillo con un poco de café. Entonces eso es para poderle dar profundidad. Entonces voy a empezar a trabajarlo sobre la silueta que yo ya dibujé. Entonces voy maquillando y sobre todo en estas siluetas que hice grandes. Bueno, entonces aplico ese tono claro. Aplico ahora el tono marrón, voy a utilizar, entonces voy a saturar la parte externa de mi dibujo, y esta es una técnica para difuminar. Entonces saturo y lo que hago es arrastrar el color hacia el centro sin perder el amarillo que tengo ahí. ¿Listo? Entonces hago lo mismo acá. De esta forma estoy ya creando la profundidad. Entonces jalo el color y siempre dejo que se vea algo de amarillo. Y lo hago también en estas de arriba, ¿sí? Saturo como
el borde de la silueta y jalo el color. Bueno, entonces aquí ya, por ejemplo, ya le estoy aplicando negro. Entonces dejé esta que es la que más sobresale para aplicarle negro. Igual que las otras, lo que hago es saturar el borde de tono negro y lo que hago es jalar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta ya la voy a llevar un poco más acá y jalo el color hacia el centro, pero no quiero perder el amarillo ni el café que ya había colocado. ¿Listo? Entonces ya lo tengo ahí. Ahora voy a aplicar el tono con la base negra, ¿sí? Entonces aquí es importante que tengamos la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí saturo de negro, y siempre, por ejemplo, este pincel lo voy a utilizar para rellenar, ¿sí? Pero no voy a usarlo para hacer mis líneas delgadas. Entonces bien importante, porque digamos el efecto aquí yo lo voy a lograr es con el pincel delgado, ¿sí? Entonces yo voy rellenando todo el contorno, ¿sí? Por ejemplo, en este diseño me dice que esto es lo que relleno, pero ya lo de abajo no viene saturado de negro. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar rellenando. Por ejemplo, en esta parte de acá saturo, o sea que, por ejemplo, así se dan cuenta, ahí ya acosté más el pincel para dar una línea más gruesa, ¿sí? Entonces saturo y comienzo a bajarla para ahorita cuando la empiece a difuminar. Y esta viene acá. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de hacer este efecto de las líneas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las líneas son muy delgadas para que se vea como cuando se craquela, ¿cierto? Cuando se craquela, se parte, se rompe, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese efecto. ¿Cómo logro ese efecto? Entonces con el pincel, tiene que ser un pincel delgado, lo humedezco un poquito en el agua y lo limpio, ¿sí? Y le aplico un poquito del producto. Entonces, por ejemplo, en esta la voy a hacer y hago la línea muy delgada. ¿Listo? Aquí tengo una línea. Aquí tenemos una línea que se une con esta, es muy delgada. Si yo quiero que me queden casi solo marcaditas, quito el exceso de agua, vuelvo y la mojo y vuelvo y quito. Entonces de esa forma yo logro hacer unas líneas muy tenues. Entonces vamos a hacer esas líneas para poder lograr ese efecto. Entonces aquí ya realicé la mayoría de las líneas, entonces les voy a indicar cómo es que hago ese efecto, como para dar una línea que es casi gris. Entonces yo lo que hago es empapar de negro, lo pongo en el agua, lo limpio y con la punta lo que voy a hacer es lograr dar una línea muy delgada. ¿Listo? Bueno, entonces ahora para lograr ese efecto entonces voy a engrosar algunos lados de las líneas para que me dé de que se está rompiendo. Miren, entonces por ejemplo aquí puedo engrosar este lado, ¿sí? Puedo engrosar por ejemplo en esta.
en algunas zonas únicamente lo voy a hacer para crear ese efecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a difuminar las líneas negras para que no se vean tan marcadas. Entonces, ¿cómo hago? Trabajo sobre el borde de lo que yo había aplicado con la base líquida y trato de difuminarlo, o sea, lo arrastro, ¿sí? Todos los hago así para que no se vea esa marcación tan fuerte y creo un efecto más natural, ¿no? Entonces en este también, en este que está adentro, ese también lo voy a hacer. Todos los voy a difuminar hacia adentro. Bueno, entonces aquí lo hago. Miren, entonces ya va creando un efecto más real. Aquí también hay unas cosas que se hacen con la base de café, entonces igual impregno de café y le aplico agua y suavizo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tiene una línea muy suave café, ¿sí? Acá también. O sea, ya son, digamos, son las cosas que vamos a hacer para darle más realismo. Y vamos a utilizar ya el blanco. El blanco nos da volumen. Entonces en algunas partes lo voy a colocar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte voy a colocar blanco. Pero es muy tenue, ¿no? No puede quedar tan fuerte porque se va a notar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en estas esquinas. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a aplicar el negro y ya vamos a ver el resultado final. Bueno, entonces aquí ya le coloqué los blancos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Y ahora voy a aplicar café, pero digamos lo que tenga el pincel, no lo saturemos porque entonces es para crear unas leves sombras. Entonces, por ejemplo, en esta parte quiero crear unas sombras, ¿sí? En estas. Y con la mano, con el dedo, puedo difuminarlas para que me queden, ¿sí? me den un poquito de profundidad sin exagerar. Entonces aplico y voy aplicando donde yo crea que me conviene tener. ¿Listo? Entonces todo ese juego de luz, de sombra, me ayuda a dar ese efecto de profundidad. Bueno, entonces aquí ya le coloqué un poquito de sombra café, y la difumino con los dedos. Entonces este es el maquillaje que les quería enseñar, ¿sí? Es un efecto que damos con tonos oscuros la profundidad y con tonos claros la claridad, el volumen. Entonces aquí observamos que yo le apliqué algo de blanco, ¿sí? Algo de blanco para poder dar volumen, ¿sí? Y de esa forma bajo el oscuro y me da ese efecto. Entonces este es el maquillaje en 3D. Espero que haya sido de su agrado y que pronto nos volvamos a ver. Que pasen feliz tarde.